El cristianismo glorifica el sufrimiento, la humildad y la sumisión, valores que reprimen el instinto vital y la voluntad de poder que son esenciales para la grandeza humana. El filósofo Friedrich Nietzsche es conocido por haber desafiado los cimientos de la moralidad occidental en una de sus obras más emblemáticas, Más allá del bien y del mal. En este libro, Nietzsche introduce conceptos que sacuden las nociones tradicionales sobre lo que es bueno y malo, correcto o incorrecto. Su propuesta es tan radical que todavía, más de un siglo después, sigue siendo fuente de controversia, debates académicos y reinterpretaciones culturales. Nietzsche no solo busca criticar la moralidad, sino que también intenta desentrañar sus raíces históricas y psicológicas, así como su impacto en la grandeza y el potencial humano. Su obra plantea preguntas inquietantes. ¿Es la moralidad un impedimento para la evolución de la humanidad? ¿Estamos atrapados en un sistema de valores que limita nuestra grandeza en lugar de liberarla? Para entender la profundidad de las ideas de Nietzsche, primero debemos explorar su concepto de la moral de los amos y los esclavos. Según Nietzsche, la moralidad no es universal ni objetiva. Más bien, es una construcción histórica derivada de las dinámicas de poder entre diferentes grupos. En las sociedades antiguas, los amos, que representaban a la élite poderosa y dominante, crearon un sistema de valores basado en la afirmación de la vida, la fuerza y el orgullo. Para ellos, lo bueno era sinónimo de poder, riqueza y vitalidad. En contraposición, los esclavos, que carecían de poder, desarrollaron una moralidad reactiva basada en la negación de los valores de los amos. En esta moralidad de los esclavos, lo bueno se asociaba con la humildad, la obediencia y el sufrimiento, mientras que lo malo se identificaba con las cualidades de los amos. Esta dicotomía moral, según Nietzsche, dio origen al resentimiento, un sentimiento profundamente enraizado en la moralidad de los esclavos. El resentimiento surge cuando los individuos impotentes no pueden expresar su voluntad de poder de manera directa y, en cambio, lo hacen a través de la negación de los valores de quienes tienen poder. Este proceso culmina en lo que Nietzsche llama la transvaloración de los valores, un fenómeno en el que los ideales de los esclavos se imponen como la norma moral dominante. Aquí es donde Nietzsche dirige su crítica más feroz al cristianismo, al cual considera la máxima expresión de la moralidad de los esclavos. Para Nietzsche, el cristianismo glorifica el sufrimiento, la humildad y la sumisión, valores que reprimen el instinto vital y la voluntad de poder que son esenciales para la grandeza humana. La voluntad de poder es uno de los conceptos centrales en el pensamiento de Nietzsche y una clave para comprender su visión de la moralidad. Contrario a lo que muchos interpretan, la voluntad de poder no se reduce simplemente al deseo de dominar a otros. Más bien, es una fuerza vital intrínseca, un impulso hacia la autosuperación y la afirmación de la vida. Según Nietzsche, la moralidad tradicional sofoca esta voluntad, promoviendo una conformidad que frena la creatividad y el potencial humano. En lugar de aceptar pasivamente las normas impuestas, Nietzsche insta a los individuos a trascender el bien y el mal, a crear sus propios valores y a vivir de acuerdo con su auténtica naturaleza. En este contexto, Nietzsche introduce la figura del superhombre, Übermensch, un ideal de individuo que ha superado las limitaciones de la moralidad tradicional y ha creado un nuevo conjunto de valores basados en la afirmación de la vida. El superhombre no busca encajar en las expectativas sociales ni adherirse a los ideales establecidos. En cambio, vive con un sentido de propósito y creatividad que trasciende las normas convencionales. Este concepto ha sido objeto de múltiples interpretaciones y malentendidos a lo largo de los años, desde su asociación con movimientos políticos hasta su influencia en la literatura y el arte contemporáneo. Sin embargo, Nietzsche no ignora las dificultades inherentes a este proceso de autosuperación. En Más allá del bien y del mal, enfatiza que el camino hacia la libertad moral requiere un coraje inmenso, ya que implica enfrentarse a las verdades incómodas sobre uno mismo y sobre el mundo. Este proceso de despertar puede ser doloroso, pero es esencial para liberar a la humanidad de las cadenas invisibles de la moralidad tradicional. En la obra, Nietzsche también critica a los filósofos y pensadores que perpetúan las ideas tradicionales de moralidad. Según él, muchos filósofos no son más que defensores de los prejuicios de su época, disfrazando sus creencias personales como verdades universales. Nietzsche llama a estos pensadores perros guardianes de la moral, y los acusa de sofocar el pensamiento crítico y la innovación. Para Nietzsche,
La verdadera filosofía no consiste en preservar las normas existentes, sino en cuestionarlas y reconstruirlas desde sus fundamentos. Es importante notar que Nietzsche no aboga por un nihilismo absoluto, como a menudo se le atribuye. Aunque critica las estructuras morales tradicionales, su objetivo no es destruir todos los valores, sino reemplazarlos con una moralidad que celebre la vida, la creatividad y la autoexpresión. Este enfoque propositivo se refleja en su llamado a la reevaluación de todos los valores, un proceso en el que cada individuo debe examinar y redefinir sus creencias a la luz de su propia experiencia y voluntad de poder. En términos culturales, las ideas de Nietzsche han tenido un impacto profundo y duradero. Desde el existencialismo de Jean-Paul Sartre hasta el psicoanálisis de Sigmund Freud, muchos pensadores han encontrado en Nietzsche una fuente de inspiración para desafiar las normas establecidas y explorar nuevas formas de entender la condición humana. Su influencia también se extiende al arte, la literatura y el cine, donde su filosofía ha inspirado obras que cuestionan la moralidad, el poder y la identidad. Hasta este punto, hemos explorado los fundamentos de la crítica de Nietzsche a la moralidad tradicional y sus implicaciones para el individuo y la sociedad. Sin embargo, su visión radical plantea preguntas que aún deben ser abordadas. ¿Cómo podemos aplicar estas ideas en nuestras vidas modernas? ¿Es posible trascender verdaderamente el bien y el mal sin caer en el caos o el nihilismo? Estas interrogantes nos llevan a profundizar aún más en la complejidad y el alcance de la filosofía de Nietzsche. Al abordar estas preguntas, es inevitable reflexionar sobre el impacto de las ideas de Nietzsche en la vida cotidiana y en la manera en que nos relacionamos con el mundo. Trascender el bien y el mal no implica la ausencia de ética o la adopción de una postura amoral, sino más bien la creación de un sistema de valores que emane de nuestra propia autenticidad y voluntad de poder. Pero, ¿qué significa esto en términos prácticos? Nietzsche sugiere que este proceso comienza con el acto de mirar hacia adentro, de enfrentar las creencias que hemos heredado y desafiarlas con valentía. Para él, solo cuestionando nuestras suposiciones más arraigadas podemos liberarnos de las limitaciones que nos impone la moralidad heredada. El superhombre, como figura central en la filosofía nietzscheana, ofrece un modelo de lo que significa vivir más allá del bien y del mal. Este ideal no es un objetivo inalcanzable reservado para unos pocos, más bien es un desafío que todos podemos asumir al comprometernos con el desarrollo de nuestro propio potencial creativo. Sin embargo, esto no está exento de riesgos. Nietzsche advierte que aquellos que se embarcan en este viaje hacia la autosuperación deben enfrentarse a la posibilidad del aislamiento, el rechazo y la incomprensión. Después de todo, vivir según nuestras propias reglas puede ser profundamente perturbador para un mundo que insiste en la conformidad. En Más allá del bien y del mal, Nietzsche utiliza la metáfora del abismo para describir esta experiencia. Mirar hacia el abismo, enfrentarse a la falta de certezas y abrazar la incertidumbre, es una prueba que solo los más valientes pueden superar. Sin embargo, esta metáfora también encierra una advertencia. El abismo nos devuelve la mirada. Esto significa que el proceso de liberarnos de las normas impuestas no solo nos enfrenta al mundo exterior, sino también a nuestras propias debilidades, contradicciones y temores más profundos. Enfrentar esta verdad puede ser aterrador, pero también es el primer paso hacia la auténtica libertad. Nietzsche no solo critica la moralidad tradicional, también examina cómo se perpetúa a través de instituciones como la religión, la educación y la política. Estas estructuras, argumenta, han sido diseñadas para mantener a las masas en un estado de obediencia y conformidad, sofocando la creatividad y el instinto vital que son esenciales para la grandeza humana. La religión, en particular, es objeto de su escrutinio más feroz. Nietzsche ve en el cristianismo un sistema que glorifica la debilidad y reprime los impulsos naturales, convirtiendo a los seres humanos en esclavos de un ideal que va en contra de su naturaleza. Pero la crítica de Nietzsche no se limita a destruir, también es constructiva. Su llamada a la reevaluación de todos los valores nos invita a mirar más allá de las categorías binarias de bien y mal, y a explorar una moralidad que no esté basada en el miedo, el resentimiento o la sumisión. En su lugar, Nietzsche propone una ética basada en la afirmación de la vida, en la aceptación de nuestras pasiones y en la celebración de nuestra individualidad. Esta visión no niega los desafíos ni los conflictos, al contrario, los abraza como oportunidades para el crecimiento y la autosuperación.
El concepto de la voluntad de poder es fundamental para esta nueva forma de moralidad. Lejos de ser una simple búsqueda de dominio o control, la voluntad de poder representa el impulso creativo que nos lleva a transformar el mundo y a nosotros mismos. Es una fuerza que nos impulsa a superar nuestras limitaciones, a buscar lo extraordinario en lo ordinario y a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Para Nietzsche, este impulso es lo que define la verdadera grandeza, una grandeza que no se mide por los estándares de la sociedad, sino por nuestra capacidad de vivir de manera auténtica y significativa. Sin embargo, el camino hacia esta autenticidad está plagado de obstáculos. Uno de los mayores desafíos es el temor al juicio de los demás. La sociedad nos enseña a buscar la aprobación externa, a conformarnos con las expectativas de los demás y a medir nuestro valor en función de normas que no hemos elegido. Nietzsche nos insta a liberarnos de estas cadenas y a encontrar el coraje para ser nosotros mismos, incluso si eso significa nadar contra la corriente. Otro desafío es la tentación del nihilismo, la creencia de que nada tiene sentido o valor. Nietzsche reconoció que al desmontar las estructuras tradicionales de la moralidad, abrimos la puerta a esta posibilidad. Sin embargo, para él, el nihilismo no es un destino inevitable. Es una etapa de transición que nos permite reconstruir nuestras vidas sobre una base más sólida. Al abrazar la incertidumbre y aceptar la responsabilidad de crear nuestros propios valores, podemos encontrar un sentido de propósito que trasciende las limitaciones de la moralidad tradicional. La influencia de Nietzsche se extiende mucho más allá de la filosofía. Su pensamiento ha inspirado a artistas, escritores y cineastas a explorar temas de poder, identidad y moralidad desde nuevas perspectivas. Obras como El extranjero de Albert Camus y películas como Taxi Driver de Martin Scorsese reflejan la lucha por encontrar significado en un mundo que a menudo parece caótico y absurdo. Incluso en la cultura popular, las ideas de Nietzsche resuenan en historias que celebran la individualidad, desafían las normas sociales y exploran los límites de la experiencia humana. En última instancia, más allá del bien y del mal, no es solo una crítica a la moralidad tradicional. Es un llamado a la acción. Nietzsche nos desafía a cuestionar lo que damos por sentado, a enfrentarnos a nuestras propias sombras y a asumir la responsabilidad de nuestra libertad. Este mensaje es tan relevante hoy como lo fue en su tiempo, y sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan vivir con autenticidad, creatividad y coraje. Así, el legado de Nietzsche se convierte en un recordatorio de que, aunque el camino hacia la autosuperación puede ser solitario y difícil, también está lleno de posibilidades. Nos invita a mirar hacia el abismo, no con miedo, sino con la determinación de encontrar en él no solo nuestras limitaciones, sino también nuestra grandeza. Trascender el bien y el mal no es un destino final, sino un viaje continuo, una búsqueda de lo que significa ser verdaderamente humano. Y en ese viaje encontramos no solo la libertad, sino también el poder de transformar el mundo y a nosotros mismos.